pueblo mágico que cuenta leyendas de monjes que deambulan en los pasillos de un tenebroso exconvento, historias de esclavos africanos que construyeron un túnel debajo de esta iglesia y maravillas naturales. Hoy vamos a viajar gracias a nuestros amigos de Dimex, así que véanlo completo y ella avísenle a mi madre que estamos en el pueblo mágico de Real de Asientos. Real de Asientos es 27 años más antiguo que la capital del estado, la ciudad de Aguascalientes. Se encuentra a solo 1 hora con 12 minutos aproximadamente en auto y sus registros históricos datan desde 1548, lo que lo convierte en un imperdible lleno de leyendas narradas por los mismos pobladores, fruto del intercambio cultural de generación en generación. Vagos, a la entrada de este pueblo mágico se encuentra un lugar que hoy puedo describir como un lugar con una energía muy especial. Es el templo de Tepoztlán, que no se tiene datos concretos, pero según la historia, se fundó o existe desde el año de 1623, documentado muy cerca de las minas. Este templo está dirigido al santo de los mineros, que es el Santo Cristo de Tepoztlán. Lo interesante de este lugar, vagos, es que muchos locales cuentan historias paranormales de gritos y lamentos de aquellos monjes, porque por ahí del siglo XVIII se le anexa esto que vemos atrás, es el exconvento de los franciscanos. Se encuentran habitaciones e incluso un cuarto de castigo o de autoflagelación que los locales y las personas que cuidan este sitio dicen que se logran ver sombras, lamentos y gritos de aquellos monjes que hasta cierto punto se reprimían en sus votos de castidad y que se autoflagelaban. Es un lugar muy interesante, actualmente es un museo que también cuenta un poco de la historia minera de este sitio, cuenta la historia también de la esclavitud africana que tuvo mucha injerencia en los inicios cuando se empezaron a explotar estas minas. Es un lugar bastante interesante y lleno de esa energía especial que puede ser un poco tétrica, pero fascinante a la vez. A los alrededores de lo que hoy ya es un parque recreativo poco visitado por la gente, hay ciertas laderas y ciertas minas o entradas a minas antiguas que me han dicho que están recién descubiertas y que no son de uso turístico. Es un lugar muy imponente que vale mucho la pena y no les cuento, así que acompáñenme. Quizás muy escéptico de aquellas historias que me atrajeron a este destino, el llegar al templo y prácticamente tenerlo para ti solo, te eriza la piel y sin exagerar durante 2 horas que estuvimos ahí, ni un turista llegó, por lo que el recorrido se torna más intenso a las emociones. Dicho lugar cuenta con un guía y después de un breve tour puedes caminar por sus alrededores sin problema alguno. Bastante tétrico, muy poco visitado, pero con una leyenda bastante enigmática, ya que según los locales en estos pasillos y a los alrededores ocurren situaciones paranormales. El guía que nos hizo el recorrido nos contaba que estas eran las habitaciones de los monjes franciscanos. 12 monjes albergaba este sitio. Según la leyenda, 6 dormían porque no podían dormir juntos, mientras los otros 6 oraban toda la noche por el sueño de aquel monje. Muy cerca está una pequeña capilla hundida donde se decía que ahí ocurría la autoflagelación cuando los monjes cometían pecados, oraban un salmo, es bastante tétrico, y se latigaban. Esto es una información que manejan las personas que hacen los recorridos, y según por las noches o durante el día suelen escucharse susurros y lamentos de aquellos monjes que se autoflagelaron. El convento se deja de usar por ahí del año de 1900 y es saqueado por bandidos. La historia cuenta que aquí ocurrieron muchos sucesos de brujería, incluso de sacrificios humanos y sacrificios de animales. Para el año de 1930 este convento vuelve a ser utilizado por un grupo de monjas que vienen a hacer un retiro. Estas monjas sufren distintas actividades paranormales. La Madre Superiora es víctima de una posesión demoníaca, según las leyendas locales, debido a toda la mala energía y aquellos espíritus que deambulaban en este sitio. Es un lugar bastante interesante que ustedes pueden visitar. A mí ya me asustó el guía que salió por aquí,
pero vale muchísimo, muchísimo la pena. Como parte de la historia, en este recinto se encuentran unas pequeñas escaleras y este mirador que da hacia la capilla principal. Se dice que este lugar era ocupado por aquellos monjes que hacían un voto de castidad y ellos no tenían permitido ser visibles para el pueblo o la gente exterior. Entonces la manera de tomar misa los domingos era subiendo estas pequeñas escaleras y asomándose en estos pequeños ventanales para poder tomar la misa sin que nadie en el pueblo se diera cuenta de quiénes eran las personas que estaban ofreciendo su vida a Dios dentro de este convento que guarda muchas leyendas, muchas historias y parte de situaciones paranormales aquí en este pueblo mágico. Caminar por las pequeñas arterias viales cerca de la plaza principal, así como sentarse a disfrutar de sus fachadas que parecieran haberse quedado congeladas en el tiempo. Real de Asientos es un pueblo que en sus entrañas, bajo tierra, resguardan aún restos de su historia minera, y lo que a simple vista pareciera una pintoresca comunidad, nos regala una visión completa de cómo pudo haber sido la vida en aquella época donde la desigualdad, las castas sociales y el saqueo de un México desconocido cobraron injustificadamente cientos de vidas, pero a su vez escribieron leyendas e historia para la actualidad. Vagos, este es un lugar enigmático, es el templo de Belén, aquí en la plaza principal de Real de Asientos, no hay pierde. Y este templo se terminó de construir por ahí del año 1705 y fue patrocinada por un adinerado habitante de aquella época. Lo que hace especial a este lugar es aquel acueducto o túneles subterráneos que se encuentran debajo, que también han funcionado como catacumbas, y lo mejor de todo es que hay un recorrido guiado. Este túnel fue construido porque la iglesia pues tenía cierto riesgo de derrumbarse por el peso. Estos túneles, según la leyenda, fueron construidos por esclavos africanos traídos de este continente con el afán de trabajar en las minas. Se cuenta que en tiempos de la Guerra Cristera, estos túneles funcionaron para esconder gentes, incluso también objetos de la iglesia. Es un lugar fantástico y en este acueducto van a poder encontrar incluso restos humanos. No se sabe la procedencia de ellos. Y aquí esta es la entrada al acueducto. Dentro de la iglesia, que también hoy funge como un museo, vamos a poder encontrar frescos de arte sacro de muchísimos años de historia del siglo XVII y siglo XVIII, así como tilmas bordadas con hilos de oro. Es un imperdible de este lugar, como siempre lo digo, parte de la riqueza histórica, y también algo que van a poder encontrar en su pequeño atrio es la campana más grande del estado de Aguascalientes, de 2-3 toneladas, que ahorita se las voy a enseñar, y tienen que venir. Y esto es el templo de Belén y parte de sus túneles secretos que hoy puedes visitar. Vagos, lugar histórico de Real de Asientos, muy cerca del templo de Belén, es esto, que hoy en día son tiendas, son restaurantes, pero en su momento esto fue la primera tienda de rayas de este lugar. ¿Qué era la tienda de rayas? Bueno, era el lugar donde los mineros venían a hacer efectivos sus pagos, venían a comprar comida, y bueno, imaginemos y echemos a volar nuestra imaginación cómo lucía estos alrededores en aquella época, lleno de cientos de personas quienes por lo menos podían cobrar por sus servicios de minería, que aparte
daban la vida dentro de estas minas a los alrededores. Pero ponemos a pensar un poquito que era de aquellos esclavos africanos que descansaban solamente cuando el sol salía, vivían amarrados, incluso hasta usaban bozales, según la historia, y eran encarcelados o prácticamente metidos en celdas donde su único desestrés era crear música con ciertos aparatos que ellos podían hacer, incluso hacían música con cadenas según los historiadores de este pueblo mágico. ¿Para qué servirá la historia? Al igual que las experiencias de vida, esta tiene un gran propósito, y es que al momento puede parecer caótica o innecesaria, pero nos regala sabiduría, así como la posibilidad de aprender de los errores del pasado para no volver a caer en ellos en el presente y planear un mejor futuro. Destinos como Real de Asientos en el estado mexicano de Aguascalientes son un firme recordatorio de una época de desigualdad. ¿Será que hayamos aprendido la lección? Si esta experiencia te ha gustado, me encantaría conocerte, así que déjame un comentario. Y no olvides suscribirte.